Empiezo de atrás para adelante, por las conclusiones. Al Partido Demócrata le llegó su 2001. ¿Y por qué uso una referencia argentina para analizar la política de Estados Unidos? No es casual. Así como hoy el Partido Republicano en Estados Unidos es el partido que representa a los trabajadores, lo que antes fue el Partido Demócrata hace muchos años, bueno, en Argentina pasa lo mismo. Al peronismo le llegó su 2001 con Milei. Hoy Milei, junto a su partido político nuevo, La Libertad Avanza, es el partido que representa a los sectores populares. Ya el peronismo no lo es, y más con su formato kirchnerista, es un partido de clase media, de sectores acomodados, así como hoy es el Partido Demócrata aquí. Los datos son contundentes en tal sentido, y voy a arrancar con el análisis político de lo ocurrido aquí en las elecciones en California, en San Francisco, donde estoy recorriendo las últimas millas de este viaje alucinante de 2 meses que empezó en Detroit, tuvo una escala después en Nueva York, en Long Island, West Hamptons, y tuvo una escala también en la fascinante ciudad de Chicago para cerrar acá en el núcleo del Silicon Valley con mis visitas a Google y Apple. Y ojo, esto que estoy diciendo hoy tampoco tiene nada de novedad. El año pasado, antes de que se produjera el desenlace electoral, publicamos una columna en El Economista en tándem con el analista patagónico Pablo Gustavo Díaz respecto a este perfil que estaba adquiriendo Milei. Hasta destacamos en esa columna algo común con Trump, la espiral de silencio alrededor de ellos. Nadie los votó, allá en Argentina a Milei y aquí en Estados Unidos a Trump. Ambos continúan siendo tema tabú en los medios de comunicación mainstream y no solo eso, sino también en muchos sectores en la opinión pública de estas grandes ciudades. Lo vi en Chicago, lo comenté en un video, en una conversación que tuve con un nativo de Chicago respecto a la característica que tiene Trump de tema tabú. Así como lo tiene, y vemos las peleas que tiene a diario prácticamente Milei con los principales medios de comunicación. Un rasgo, por cierto, muy peronista. Vimos a lo largo de la historia cómo los presidentes peronistas han tenido una relación muy tirante y conflictiva y traumática con los medios de comunicación. Desde los 40, que Perón decía, ganamos cuando teníamos a los medios de comunicación en contra, y lo vimos luego en los 90 con Menem, y ni hablar con el kirchnerismo. Ese es un lugar que hoy ocupa Milei, y cómo será el punto que en estos días Cristina Kirchner hasta le terminó reclamando a Milei una suerte de reconocimiento implícito de este perfil, de que se anime a bajar el costo de los medicamentos. ¿Cuándo le pidió eso Macri? En ningún momento. Cristina le está reconociendo a Milei la representación de un sector que no le reconocía a Macri. Macri, decía, es un representante de los poderes concentrados y de los sectores altos. En este caso no, le está diciendo, dale, te estamos haciendo el test, anda más a fondo. La elección del pasado 5 de noviembre, que volvió a consagrar presidente de Estados Unidos a Trump, sigue dejando tela para cortar, y en particular respecto a un tema que está muy vinculado al análisis de todas estas nuevas derechas, que es qué están representando. Por cierto, un tema muy relevante y que nos toca a los argentinos muy de cerca. Hoy veía aquí en el diario de San Francisco, el San Francisco Chronicle, un análisis de los resultados
de ese super martes 5 de noviembre. California es un estado donde la victoria de los demócratas no está en tela de juicio. La única cuestión que siempre queda por develar es el margen. Mientras que la elección de 2020 fue un 85-15, la paliza a favor de Biden, en este caso hubo un progreso de Trump aquí en California, un 80-20. Y lo interesante respecto al análisis de los resultados que comentaba del diario es dónde se produjo este progreso de Trump. En el video que subí ayer y otros que subí en los días pasados comentaba un rasgo que está muy vinculado a un capítulo de mi libro Estados Unidos versus China, Argentina en la nueva Guerra Fría tecnológica, que es Chinatown. San Francisco, pero también otras ciudades de este estado de California, como San Diego y Los Ángeles, que es donde está orientada esa película, tienen una comunidad oriental enorme. Y es ahí donde se produjo el principal crecimiento de Trump a la par de la comunidad latina. Uno de los datos que arrojan los últimos censos realizados en Estados Unidos, que esta comunidad asiática es de las más prósperas en Estados Unidos. Se lo ve en términos del nivel de ingresos y ya también aparece reflejado en el nivel de riqueza, si bien todavía muy por detrás de la comunidad de origen blanco, que es la que está primero con un nivel de riqueza promedio de $1.400.000 en Estados Unidos. Pero ese dato recortado, aislado, puede invitar a un error de apreciación. Así como hoy está muy de moda la palabra división, fractura, ello es muy aplicable al análisis socioeconómico de la comunidad oriental y del voto en particular. Tras varios días de lluvia muy intensa, ayer me tomé el día, había salido el sol para hacer un recorrido por la espectacular ciudad de San Francisco. Quería ir a hacer una sesión de yoga a la par del Golden Gate, imperdible el programa. Pero también quería visitar ese predio fantástico que está ahí cerca, que es el Palacio de Bellas Artes, que casualmente ayer estaba más colorido que nunca porque había un casamiento. Y una de las cosas que más me llamó la atención que es, tomé el tren, el Caltrain, bajé en la parada de la calle 22 y pasé por un barrio que se llama Potrero. En una esquina que había dos iglesias, había una cola grande de gente oriental que estaba en una cola de esas de tipo asistencial, esperando para recibir alimentos, una postal muy familiar para nosotros los argentinos y que está muy ligada a un tema que siempre dispara muchas polémicas, estigmatizado, que es el tema de los planeros. Pues lo que vi ahí, muy reflejado, es que una parte de esa gran comunidad oriental, que está muy ligada a la prosperidad en Estados Unidos, pero en un sector que es el de jóvenes profesionales que tienen títulos universitarios de alto vuelo, que son como los que vi cuando hice este recorrido, las dos visitas a Google y Apple. El 40% de la mano de obra que tiene Google de su fuerza de trabajo son provenientes de países orientales. Seguramente muchos de ellos que han obtenido sus títulos en universidades como Stanford, que es ni más ni menos que el origen de los propios fundadores de Google, tanto de Larry Page como de Sergey Brin.
Ahí hablamos de ingresos de alrededor de $100.000 anuales, que tienen muy poco que ver con la postal que veía ayer, barrios como Chinatown y esta cola en este barrio de Presidio donde estaba mucha gente, ancianos en su mayoría, esperando la cola para recibir alimentos en un patio abierto que tenía una de esas iglesias. Y esto, que parece anecdótico, no lo traigo a colación de casualidad, porque tiene que ver con esta columna que leía del San Francisco Chronicle, que está muy ligada al caudal electoral que tuvo Trump, donde creció aquí en el estado de California. Sectores de bajos ingresos de estas dos comunidades, de estas dos etnias en particular, la asiática y la latina. Y en ciudades como San Diego, como Fresno, que para mí fue muy simpático verlo el nombre de Fresno porque había conocido en estos días a Daniel, un mexicano de la ciudad de Guerrero, que viene desde hace 30 años, 6 meses al año, a desarrollar tareas de recolección acá en granjas, campos que tienen frutales, trabaja 6 meses al año acá en Fresno y después el resto del año, los otros 6 meses como encargado de un restaurante en Guerrero, donde me contó que atiende mucha gente de aquí de Estados Unidos, de Canadá también y de Alemania, que viven en México escapándose del frío. Pues el crecimiento de Trump en California y en estas ciudades que mencioné, San Diego, Fresno y aquí en San Francisco, está muy ligado al caudal electoral extraordinario que tuvo procedente de estas dos comunidades, pero no en su conjunto. Tanto para la comunidad asiática como la latina son los sectores, los subsectores de menores ingresos y menor nivel educativo. Ahí es donde creció Trump y ello puede extrapolarse al resto de Estados Unidos. Ayer escuchaba una charla que tuvo Francis Fukuyama con el podcast de la revista Foreign Affairs, donde él mencionaba este tema en particular, cómo el Partido Republicano se ha convertido en el partido de la clase trabajadora. Un tema que hace unos años atrás, y cuando estuve en el viaje de 2016 que recorrí los estados del Medio Oeste, lo comentaba Steve Bannon. Ese es un rasgo muy interesante y muy jugoso para el análisis de estas nuevas derechas. Representan sectores de bajos ingresos, clase trabajadora y lo que en su momento antes representaban los partidos laboristas. Uno podría ponerles el rótulo. Tanto el Partido Demócrata aquí en Estados Unidos como en Argentina el peronismo. Y que hoy representa aquí Trump en Estados Unidos y en Argentina Milei. Mal que le pese a los demócratas y allá a los peronistas. Más aún, más allá del caso este puntual de California, el dato fue confirmado en esta última elección. Es la primera elección en la historia moderna de Estados Unidos donde los republicanos han tenido más votos, tanto en el sector trabajador como de menores ingresos. Es la primera vez que el Partido Demócrata perdió base de sustentación al nivel bajo de los trabajadores. Más bien, hoy es un partido que representa a los ricos, a los sectores acomodados. Y ese fenómeno de un partido como el Demócrata, que en otra época representaba a la clase trabajadora y hoy más bien representa sectores medios de nivel de altos ingresos, bueno, eso ocurre de alguna forma también en Argentina, donde el peronismo en su formato kirchnerista más bien representa gente que tiene reivindicaciones, por ejemplo,
como en la última elección, alrededor del impuesto a las ganancias. Ese no es un tema de la perrada. Y acá se ve en California, cuando hablaba de comunidad latina, esta columna del San Francisco Chronicle menciona de que el Partido Demócrata no ha perdido sustentación a nivel de la comunidad latina de mejores ingresos. Ello hace pleno sentido viendo el resultado agregado de la elección. Más allá de que Trump haya crecido 5%, seguimos hablando de un 85 a 15. Ahí está claro que la malla de contención de los demócratas en un estado como este sigue siendo muy eficaz. Tiene lógica, lo analicé en otros videos, que es este corte entre voto urbano y suburbano, el músculo de los demócratas en ciudades muy urbanizadas y que además tienen una característica, una gran diversidad. Ayer lo percibía viajando en los colectivos, gente hablando en múltiples idiomas y que no son turistas, son residentes de esta ciudad, no solo orientales, sino un montón de hindúes y de gente inclusive que entra al ómnibus con sus propias vestimentas de esos países, quizás las postales de alguien cuando viaja a países asiáticos de Oriente. Ahí está claro, y uno lo puede pensar como análisis para lo que viene, la capacidad del Partido Republicano y en una construcción política de estas características, como también puede ocurrir en Argentina, la penetración de estos partidos o estas fuerzas políticas que representan estas nuevas derechas a clase trabajadora, sectores de bajos ingresos, es limitada para ciudades grandes como, bueno, uno podría pensar en Buenos Aires, en el área metropolitana. Ahí más bien la penetración de la elección pasada de 2023 tuvo que ver con una sociedad política con el PRO, que es más bien de ocasión. No sé en qué medida, y pensando ya a la hora de descomponer ese 54% en 30% que tuvo Milei y después los 24% que se le sumaron a nivel del balotaje, ¿en qué medida esta fuerza política puede mantener la representación de esos sectores urbanos que tienen las características por ahí que en una de esas analizaba respecto a este caso de California? Más bien me parece una sociedad política de ocasión y de oportunidad, y sobre todo por el hecho de tener al kirchnerismo enfrente. ¿Y qué es lo que lleva al actual oficialismo en Argentina a estar muy entusiasmados con el hecho de que Cristina siga vivita y coleando en cancha? Porque eso es una especie de dispositivo intrauterino que impide el crecimiento de cualquier otra opción, no solo dentro del peronismo, sino en el resto del arco político. Pero como conclusión general, lo importante es dejar en limpio esto. Estas nuevas derechas crecen en la zona donde antes prosperaban los partidos laboristas o partidos obreros, que representaban clase trabajadora y sectores de bajos ingresos. Ese es el hecho y la gran novedad por ahí de esta política contemporánea. A ver en qué medida las viejas fuerzas políticas como el Partido Demócrata aquí en Estados Unidos y el peronismo en Argentina pueden reformularse para volver a capturar y a conquistar el cariño de la gente que representaban en otra época. Lo veo poco probable, ya que en la medida que crecen en otra zona del tablero político, que por ahí son sectores de mayor nivel educativo, mejor nivel de ingresos, es difícil de que los líderes políticos tengan el margen de maniobra, el timón para llevar la representación a otra zona. En una palabra, esa es una mutación que está sufriendo la política moderna.
no solo aquí, sino también en Argentina y lo vemos también en Europa. Si bien muchas de estas fuerzas, por ahí no la de Milei en Argentina, aparecen a caballo de planteos nacionalistas. Pero más allá de ese speech nacionalista, uno ve de que está emergiendo una suerte de internacional de la alt-right o internacional maga, como en otra época estaba la internacional socialista o la internacional liberal, que surgen con esquemas, formatos y planteos políticos parecidos y que tienen mucho correlato a nivel de qué están representando estos partidos políticos. Si bien tienen diferencias entre ellos, y uno lo ve, mientras Trump habla de protección, de industria nacional y Milei de globalización, pero más allá de eso, a nivel de sus bases sociales y electorales, están representando cosas y cuestiones muy afines. Y quizás la zona donde se está reflejando con mayor profundidad de este fenómeno es en ese campo que le llaman la batalla cultural. Ahí la afinidad es prácticamente total entre todos estos formatos y cepas de nuevas derechas o de movimientos MAGA, que en el caso de Argentina ahora es Make Argentina Great Again. Bueno amigos, cierro este video con algunas postales de mi recorrida ayer en San Francisco. Espectacular, es una ciudad alucinante. Quizás para poner en la misma galería de ciudades como Nueva York, que uno por supuesto a la hora de irse siempre le cuesta bastante armar la valija. Que ojo, en una clave y formato totalmente diferente, también la tiene Detroit, una ciudad entrañable para mí y a la que siempre quiero volver. No tiene nada de casualidad que de estos 2 meses es donde más estuve. Muy buena semana, gente. A disfrutar esta semana ya en la previa de las fiestas, donde nos encontraremos todos con nuestras familias. Bueno, lloviznando el auto mágico